Buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de biología. Por aquí la profesora Flor Ángel Izaba. Estaremos conversando hoy sobre un interesante tema como corresponde a el desarrollo embriológico o la embriología. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la embriología? La embriología es el estudio del desarrollo del organismo, desde esa formación de la primera célula o cigoto hasta el momento del nacimiento. También la embriología incluye la placenta, los anexos extraembrionarios que van a permitir del desarrollo de ese embrión de una manera adecuada y de ese feto hasta lograr el nacimiento del nuevo individuo. Desarrollo embrionario es entonces el periodo que se produce entre la fecundación y el parto o el nacimiento de ese nuevo individuo. En este proceso, el embrión se forma, desarrolla las diferentes partes del cuerpo, los diferentes sistemas, y vamos a ver cómo es un proceso sucesivo de transformaciones y de desarrollo de ese nuevo individuo. En la lámina que está a nuestra mano derecha, en esta imagen podemos ver cómo ese embrión va formándose. Ya veíamos en las clases anteriores en qué momento pasa de ser un embrión a formarse un feto. Y nosotros vamos a ver en la clase de hoy qué pasa en esos cuatro procesos fundamentales del desarrollo embrionario. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo? Veíamos que hay fundamentalmente cuatro periodos. El periodo preembrionario, antes o previo al desarrollo del embrión, el periodo embrionario propiamente dicho y luego el periodo fetal. Visto en semanas, lo podemos ver en la tabla que está presentada acá en la lámina, muchachos, y vemos que el desarrollo preembrionario corresponde entre la primera y la tercera semana del desarrollo, mientras que el desarrollo embrionario propiamente es a partir de la cuarta semana hasta la octava semana. Y veíamos entonces que a partir de la novena semana y hasta la 38 o inclusive hasta la semana número 40, nosotros hablamos de un desarrollo fetal, ¿ok? Veamos entonces las etapas del desarrollo embrionario. Las etapas corresponden a la gametogénesis, que es la formación de los gametos, incluye la ovogénesis y la espermatogénesis. También veremos lo que es la fertilización y fecundación, que ya hemos tratado anteriormente. Es entonces la gametogénesis, el proceso que rige la formación de las células sexuales, los gametos, que en este caso son los espermatozoides y los óvulos. Es preciso recordar que la mitosis es un proceso de división celular donde las células con una carga diploide, es decir, que tienen su doble carga cromosómica señalada como 2N, generan células 2N igualmente con la misma carga cromosómica. Y es preciso recordarlo porque es un proceso, durante este proceso de desarrollo embrionario, están implícitos los procesos de mitosis y meiosis que ya veíamos en cursos anteriores. Ahora bien, es preciso también recordar, muchachos, que en los seres humanos, en las células somáticas, nosotros presentamos 23 pares de cromosomas que son cromosomas identificados como homólogos y van a formar una carga total de 46 cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas, 22 corresponden a los autosomales y un par de cromosomas a los sexuales. ¿Qué quiere decir? Que en esos 22 pares de cromosomas llamados autosomales contiene el resto de la información que no corresponde a el sexo. Por otra parte, es importante recordar que uno de los cromosomas de cada par proviene de un gameto materno, en este caso del ovocito, y el otro componente proviene del gameto paterno, que es el espermatozoide. Así, en el proceso de la fecundación, cuando se reúnen ovocito y espermatozoide, se restituye la carga genética y vuelven entonces a ser 2N, como ocurre en el proceso de la mitosis. Cada gameto contiene un número haploide de 23 cromosomas y la unión a través del proceso de la fecundación me va a restituir, como les estaba comentando, esa carga cromosómica para restituirla a 46. También es preciso recordar el proceso de la meiosis y vemos en la lámina a la derecha
En la imagen vemos una célula que tiene doble carga cromosómica, es decir, 2N, que en su primera división ella obtiene una célula con una carga 2N y luego por sucesivas divisiones, ¿verdad? Se disminuye, se reduce la carga cromosómica y estas células pasan a ser células haploides, es decir, que tienen una N, la mitad de la carga cromosómica. En este caso, vamos a ver entonces lo que corresponde a la ovogénesis o la formación de los óvulos, que son los gametos femeninos en la especie humana. Fíjense que la maduración del ovocito se produce en el ovario durante la ovulación y ese ovocito sale justamente del ovario y es recogido por la trompa uterina. Normalmente, cuando la mujer alcanza la madurez sexual, adquiere aproximadamente 400.000 ovocitos. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa mes a mes durante ese desarrollo folicular? Durante ese desarrollo folicular, el folículo primordial, que es lo que se conoce como ovocito primario, comienza un proceso de división-meiosis. En la primera división meiótica, recordemos que la meiosis son 2 divisiones meióticas consecutivas y en esa el folículo primordial pasa entonces a reducir su carga genética. Luego el ovocito primario sigue a un proceso de diferenciación, ¿ok? Y se genera lo que se corresponde al folículo secundario, mientras seguimos conservando lo que corresponde al ovocito primario. Luego comienza entonces la meiosis 2 y se genera el ovocito secundario. Nosotros vemos allí en la lámina cómo se va diferenciando ese folículo terciario y vamos generando entonces ese folículo que va a permitir, ese ovocito, que va a permitir entonces posteriormente formar ese gameto. El proceso de la ovogénesis es un proceso que se da en todas las hembras que se reproducen de una manera sexual y existe normalmente un estado de latencia producido por una sustancia inhibidora de maduración del ovocito, que esto no es más que un péptido que se secreta en las células foliculares. Durante el desarrollo de la pubertad, un grupo de folículos primordiales que han sido seleccionados comienzan a madurar y atraviesan 3 estadios fundamentales. Fíjense que durante el desarrollo embrionario, la mujer tiene una gran cantidad de ovocitos. Tiene alrededor de 2 millones aproximadamente que se forman durante el proceso de desarrollo embrionario, justamente como al 7º mes. Luego esos permanecen de alguna manera interrumpidos, ¿verdad? Y se activan con la pubertad, con el inicio de la maduración sexual de la hembra. Ahora volvemos aquí en el proceso de la ovogénesis. Cuando hay un grupo de folículos, digamos, seleccionados, empiezan entonces a madurar y a activarse en ese proceso asociado a cambios hormonales también. Entonces, de esos 700.000 ovocitos que teníamos inicialmente, aproximadamente quedan disponibles para el proceso de la pubertad unos 400. Mes a mes, aproximadamente entre 10 y 20 folículos primordiales empiezan un proceso de maduración. Y atraviesan por estos 3 estadios que estoy comentándoles, el estadio primario o preantral, el secundario o antral y el preovulatorio. Son procesos que van a permitir fundamentalmente preparar el óvulo para el proceso de la fecundación. De alguna manera ocurre un proceso de maduración y de diferenciación que ocurre en el ovario de... Luego venimos con el proceso de la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Pues es la producción de los gametos masculinos, en este caso de los espermatozoides. Y los espermatozoides se producen en los tubos seminíferos de los testículos, que se almacenan allí de una manera transitoria en el conducto del epidídimo y son conducidos por el conducto deferente hasta la uretra.
La maduración de los espermatozoides comienza durante la pubertad y recordemos que se ubican en los testículos del macho rodeados por el escroto que mantienen la temperatura de los espermatozoides para mantener su viabilidad y su funcionamiento. Poco después de la pubertad, los cordones sexuales se ahuecan en los túbulos seminíferos y empieza el proceso de maduración de ese espermatozoide hasta hacerse más activos. En la lámina que vemos aquí, a la mano derecha, vemos los espermatozoides señalados en azul y en la imagen superior vemos justamente los tubos seminíferos donde se está formando, se están madurando esos espermatozoides. Las células germinales, igual el espermatozoide, igual que los ovocitos, sufren un proceso de maduración y un proceso de división. Recordemos que los gametos tienen una célula, una carga genética a la mitad, es decir, son haploides, y para que ocurra una reducción de su carga genética han de pasar por un proceso de división meiótica. Entonces, las células comienzan de alguna manera a diferenciarse y allí, justamente en los testículos, hay una serie de procesos que suceden y acompañan el proceso de maduración de los espermatozoides. En el nacimiento del nuevo individuo, pues los espermatozoides permanecen como en reposo hasta el proceso de la pubertad, donde a través de el acompañamiento de las hormonas empieza el proceso de maduración y de preparación de esos espermatozoides para incluirse en el proceso de fecundación. En la pubertad las células madres ya dan origen a lo que se conoce como las espermatogonias de tipo A. Aproximadamente se producen 1000 espermatozoides por minuto y durante la eyaculación se producen entre 200 y 300 millones de espermatozoides. Acá en esta imagen podemos ver un espermatozoide maduro, vemos lo que corresponde al acrosoma, ¿ok? Y a la cabeza, que es la parte donde tiene todo el material genético, toda esa información genética de este gameto está en esta parte del espermatozoide. Luego vemos seguidamente el cuello, ¿verdad? Que es la parte media del espermatozoide, y esta parte es muy importante dentro del espermatozoide. ¿Por qué, muchachos? Porque allí residen una gran cantidad de mitocondrias. Recordemos que las mitocondrias son las organelas que son las fábricas o productoras de energía de ATP y requieren de tener un alto contenido de mitocondrias, puesto que los espermatozoides necesitan un desplazamiento para poder llegar y alcanzar al ovocito primario, al ovocito maduro. Entonces necesitan que esa cola, que es el elemento posterior que vemos después de la pieza media, necesita un movimiento para su desplazamiento. De esta manera, entonces, la parte media constituye un elemento fundamental porque es lo que le permite la energía y le va a suministrar a este gameto el movimiento y el desplazamiento necesario para permitir la fecundación. Veamos entonces, muchachos, los gametos, que ya recordamos que son células haploides que tienen la mitad de la carga genética, y aquí podemos ver en la lámina entonces en nuestra mano derecha el espermatozoide, como ya lo describimos anteriormente, con la cabeza, la parte media y la cola, y en la parte izquierda justamente tenemos el gameto femenino y se ve a simple vista la corona radiada, que es la parte del gameto femenino que permite el intercambio con el espermatozoide en el proceso de la fecundación. A través de la fusión, de la unión de este par de gametos, es que se da el origen a la vida. Veamos entonces el proceso de fecundación, que ya nos habíamos paseado por él. El proceso de fecundación es un proceso, muchachos, importante en el desarrollo embrionario, puesto este es el inicio, después de la espermatogénesis y la ovogénesis, un proceso fundamental, pues allí se fusionan los gametos y se restituye, como hemos venido conversando, la carga cromosómica.
tal cual como nosotros vemos allí en la imagen, ¿verdad? El ovario aporta el óvulo, el ovocito secundario, que luego de la fecundación se convierte en cigoto y comienzan las divisiones mitóticas consecutivas y ocurre la migración, el desplazamiento hasta llegar a el útero. En la parte superior, en la imagen, vemos cómo el espermatozoide está tocando la membrana externa del ovario para poder ingresar. Recordemos que en el proceso de fecundación el espermatozoide pierde la cola y toda la parte genética que está dentro de la cabeza del espermatozoide es la que va a fusionarse posteriormente. Entonces podemos definir a la fecundación como un fenómeno biológico mediante el cual se unen espermatozoides y óvulos para formar una nueva célula que se denomina cigoto. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? Pues primero las membranas de ambos gametos se fusionan formando una sola membrana. Entran entonces en contacto las estructuras internas del espermatozoide, la cabeza, la pieza media, como les estaba comentando, se abandona y empieza a fusionarse lo que corresponden los núcleos de cada uno de los gametos. El centrosoma aportado por el espermatozoide es necesario para que el cigoto inicie el proceso que en embriología se conoce como segmentación. Aquí en esta imagen acá vemos cómo hemos visto durante varias imágenes distintos espermatozoides intentan fecundar el óvulo, ¿verdad? Recordemos que la descarga, el número de espermatozoides que viajan a través del útero y llegan a la trompa para tratar de alcanzar la fusión de estos gametos. Acá en esta imagen vemos claramente cómo se va formando y cómo ocurre ese proceso de división celular. A la mano izquierda nosotros podemos identificar cómo el ovocito, una vez que es fecundado, ¿verdad? Empieza el proceso de división simultáneo y empieza el proceso de migración hacia la parte del útero. En el literal C y el literal D estamos viendo cómo empiezan las divisiones mitóticas sucesivas. Ya cuando estamos en el estadio F y G, es lo que se conoce como la mórula y empieza a formarse el blastocele, que lo identificamos con el literal H. Luego en el literal I y el literal J, fíjense cómo allí va interactuando con el endometrio del útero de la hembra para el proceso posterior, que es la implantación. Esto ocurre durante la primera semana de desarrollo. Ahora bien, las etapas del desarrollo embrionario, también entonces la segunda, que es la formación del blastocele, que es lo que se conoce como la blastogénesis, comprende dos procesos fundamentales. Primero, la segmentación y seguidamente la gastrulación. La segmentación entonces es un proceso de división y multiplicación mitótica, es decir, que se va a mantener la carga cromosómica, la carga genética, y ocurre en la trompa uterina, como lo habíamos indicado en la lámina anterior, después de la formación del cigoto. Durante estas primeras divisiones mitóticas, la segmentación o los blastómeros se reparten de forma equitativa todo el citoplasma y todo el material genético que estaba en esa célula precursora una vez que ocurrió el proceso de fecundación. Luego entonces tenemos la mórula, que consta de 16 blastómeros, son células embrionarias que en este momento no están completamente definidas a qué tejido celular se distinguirá y a qué tejido celular dará origen. La mórula, llamada así por su aspecto de mora, que son muchas células, ¿verdad?, unidas, y que es el cigoto fecundado y representa ese embrión inicial que se encuentra aún rodeado de la zona pelúcida, que nosotros vemos, lo veíamos en la lámina anterior, aquí la vemos en una imagen más pequeña, en el estadio número F. La mórula es pues una parte importante de este proceso de desarrollo embrionario y ocurre entonces una segmentación del cigote. Las mitosis que ocurren
allí son consecutivas y son exponenciales. Recordemos que en esta fase, en estas primeras semanas del desarrollo embrionario, ocurre un crecimiento acelerado de las células y una diferenciación celular para formar las primeras capas germinativas embrionarias. ¿Okay? Tenemos distintos estadios, 2, 4, 8 y blastómeros que en apenas 72 horas ya se han estado formando. Nosotros también encontramos un aumento significativo del material genético que se encuentra dentro de esa estructura que está en su proceso de división. Fíjense en la lámina que acabo de presentarles, se puede identificar claramente un estadio de 2 células, luego el estadio de 4 células y fíjense en esta visión podemos identificar la mórula como una gran cantidad de células que han sido producto de divisiones mitóticas consecutivas. Aquí vemos una imagen real de cómo esta mórula va viajando de la trompa de falopio hacia el útero. Esto es 3 días posterior a la fecundación. Seguimos con las etapas de desarrollo embrionario y vamos ahora a ver lo que es la blástula o el blastocisto, que resulta justamente de la ordenación espacial de los blastómeros y está caracterizada fundamentalmente por presentar ya un estrato envolvente de células o trofoblastos. Se forma una cavidad interna también llamada blastocele y empieza a diferenciarse los dos polos de esta estructura llamado blastocisto. En la lámina siguiente vamos a ver justamente cómo esas diferenciaciones en esos dos polos van a permitir luego la posterior implantación y gestación de ese embrión para desarrollarse y formar el feto. La blastulación entonces es el nombre que recibe el embrión en su forma, con una forma hueca, ¿verdad? Sus células se llaman blastómeras y la cavidad que se ha formado producto de la división, de la reorganización de esas células es lo que se conoce como el blastocele. La pared está formada por una capa continua de blastómeros que son aplanados y son llamados trofoblastos, que se ven cada vez con mayor claridad. El sector macizo de esta estructura, de esta blástula, es lo que se conoce como el blastocele y empieza a formarse la primera capa germinativa que es el endodermo. Esta capa o hoja es lo que se llama el embrión unilaminar. Aquí vemos nosotros una imagen simulada en 3 dimensiones sobre lo que estábamos mencionando, que es la blástula, el blastocele, que es la cavidad, y el trofoblasto, que son las células externas, ¿ok? Fíjense aquí una imagen real, natural, de esta estructura producto de la blastulación. Luego sigue un proceso dentro de este maravilloso proceso de desarrollo embrionario que corresponde a la implantación. Para esto es importante señalar que la pared uterina está formada por tres capas fundamentales, que son el endometrio, el cual posee una capa funcional y una capa fasal. El miometrio y finalmente la tercera capa, que es el perimetrio. Aquí vemos nosotros en estas imágenes cómo a través de los diferentes ciclos el endometrio va cambiando de grosor y evidentemente va cambiando de acuerdo al ciclo ovárico de cada una de las hembras. A la mano derecha podemos ver nuevamente la representación del aparato reproductor femenino donde vemos el útero y vemos el ovario. ¿Dónde ocurre el proceso de implantación? Pues chicos, ocurre justamente en el útero de la hembra. Ya la mórula ha cambiado a todos los estadios que hemos mencionado hasta ahora y ocurre el proceso fundamental que es la implantación, es la adhesión, ¿verdad?, de ese embrión en la hembra, ¿ok? Y va a permitir después su posterior desarrollo y diferenciación. Aquí vemos una imagen del proceso de anidación. En la segunda semana se forma el disco germinativo bilaminar, es aproximadamente en el 6º día y
ocurre lo que estábamos mencionando, que es la implantación del embrión. ¿Qué pasa? Entonces empiezan a formar los polos, tanto el embrionario como el vegetativo, y en este momento, como habíamos mencionado, el trofoblasto que cubre el polo embrionario se adhiere al epitelio uterino. La mucosa uterina, que está en esta etapa, es aproximadamente en el ciclo 21, que está en la fase secretora, presenta una vascularización importante. Recordemos que necesitamos llevar nutrientes y oxígeno a esa formación, ¿verdad? Lo vemos en la lámina que está acá, este blastocele que ya está ligeramente diferenciado, y como el endometrio ha empezado a sufrir una serie de transformaciones y cambios que van a permitir la interacción, la alimentación con este embrión, y va a permitir posteriormente el desarrollo del feto. Recordemos que todos estos procesos están asociados al sistema endocrino, a las hormonas que intervienen durante el proceso de formación del embrión. Aquí vemos los dos polos, ¿verdad? Tanto el embrionario como el vegetativo del embrión en su proceso de implantación. En la tercera semana, pues, vemos que el fenómeno más característico es la gastrulación, y aquí sí se pueden diferenciar las tres capas germinativas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este momento, muchachos, comienza con la formación primitiva en la parte superficial de lo que se conoce como el epiblasto. En la imagen que nosotros vemos aquí, ya ese proceso maravilloso que a partir de una célula donde se reúne la información genética, empieza ese proceso de diferenciación celular, que es lo que se conoce como el desarrollo embrionario. Acá en esta lámina se pueden ver las capas germinativas embrionarias, y podemos ver el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Fíjense cómo se ve esa estructura, esa cavidad, que cada una de estas capas germinativas va a dar origen a una serie de sistemas y una serie de tejidos que van a formar parte del feto y del futuro individuo, que posteriormente van a nacer después de su maduración. Y para finalizar, entonces, aquí tenemos un embrión que está iniciando la organogénesis, que es la formación de los órganos que conforman los distintos sistemas del ser humano. Fíjense cómo en la imagen podemos ver que a partir del ectodermo se está formando el sistema nervioso, se forma el encéfalo y todo lo que corresponde al sistema nervioso, lo cual nosotros veremos posteriormente en nuestras clases. En el mesodermo, todo lo que corresponde a la estructura del sistema muscular, mientras que para el endodermo nosotros tenemos todo lo que corresponde al sistema respiratorio. De esto podemos reconocer entonces la maravilla que a partir de estas tres capas germinativas se van a formar los diferentes sistemas que van a formar el cuerpo humano. También, para cerrar esta clase, chicos, es importante, les traje esta lámina, lo cual corresponde a las diferentes etapas del desarrollo embrionario en los diferentes grupos biológicos. Fíjense cómo en mamíferos, en aves y en peces hay un desarrollo embriológico similar. En la tercera columna nosotros podemos ver cómo los embriones tienen similitudes. Esto quiere decir, nos lleva a la reflexión. Por eso la embriología ha sido tan importante para el desarrollo evolutivo de los seres vivos, particularmente del hombre, puesto porque nos ha permitido identificar que nosotros tenemos un ancestro en común. Bueno, muchachos, con esta clase de hoy terminamos lo que corresponde al desarrollo embrionario. Es un tema bastante complejo que nos va a permitir entonces cumplir con la etapa de esta parte de esta interesante materia, como lo es la materia de biología. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.